Buenos días. A mí me tocó resolver el problema número 4, en el cual debía de desarrollar un medidor de potencia. Para ello decidí resolver el problema en dos partes. La primera consistía en diseñar el circuito, el cual puede verse en este diagrama. Este está alimentado con una fuente de 5 volts que está en serie a una resistencia de 1000 ohms, que está en serie a un potenciómetro de 1 kilo ohm y que también está en serie a la resistencia RL, que es la resistencia de carga a la cual quiero medir la potencia que recibe por parte de este circuito. Para diseñar esto tomé en cuenta el teorema de máxima transferencia, el cual dicta que para que la resistencia de carga obtenga la mayor potencia de este circuito, esta debe de ser igual a la resistencia Thevenin de este circuito. La resistencia Thevenin del circuito viene dada por esta fórmula y la fuente Thevenin es igual a 5 volts. La segunda parte consistía en poner en paralelo un voltímetro para medir el voltaje de la resistencia de carga RL. Y bueno, la idea de poner este voltímetro aquí es también debido al teorema de máxima transferencia, ya que este también dicta que la transferencia de potencia máxima ocurre cuando el voltaje y la corriente de la carga son la mitad de sus valores máximos posibles. Por lo tanto, cuando esta resistencia de carga tenga obtenga la mayor transferencia de potencia, se da justo cuando la diferencia potencial entre dos puntos es la mitad de del voltaje Thevenin. O sea, 2.5 tendrá que ser la diferencia potencial aquí cuando la resistencia de carga tenga cuando la resistencia de carga esté obteniendo la mayor transferencia de potencia. Debido a esto también decidí cambiar la escala del voltímetro analógico, ya que quería que midiera de 0 volts a 5 volts en vez de 0 volts a 30 volts. Por lo tanto, utilicé el divisor de voltaje y aquí en estas ecuaciones puede verse los resultados que obtuve. Y por lo tanto obtuve que para cambiarlo de escala debía de cambiar la resistencia que tenía en el interior del voltímetro por una que fuera 6 veces menor. Y aquí puede verse los cálculos. Entonces con esto obtenía que justo cuando el voltímetro estuviera a la mitad de la escala, iba a registrar la potencia máxima de la resistencia de carga, y cuando estuviera en sus extremos, ya sea cuando estuviese en 0 volts, no iba a haber potencia transferida, ya que iba a ser 0 volts, y debido a esta ecuación se iba a convertir en una potencia igual a 0, y cuando el voltaje fuese máximo, o sea, de 5 volts en estos dos puntos, la potencia máxima, la potencia que iba a recibir esta resistencia iba a ser mínima, debido al teorema de máxima transferencia. Aquí puede verse el circuito simulado y he decidido utilizar una resistencia de 1000 ohms como la resistencia de carga. Por lo tanto, cuando el potenciómetro está en su máximo, la diferencia potencial registrada en la resistencia de carga es mínima. Y cuando el potenciómetro es igual a 0, o sea que la resistencia de Thevenin de este circuito es igual a la resistencia de carga, la diferencia potencial entre esta en la resistencia de carga es 2.5, que es la mitad de la fuente de voltaje Thevenin.